Era el cumpleaños de mi hija y llegué a su casa de Providencia temprano con su pastel favorito. Yo, María Soledad Villanueva. Toqué la puerta con una sonrisa esperando ver su rostro iluminarse como cuando era una niña. Pero cuando abrió su expresión era de total fastidio como si no quisiera verme. «Ah, eres tú», murmuró sin siquiera mirarme a los ojos. Antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía recuerdo el olor del pastel de almendras con ganache de chocolate que llevé a casa de mi hija Isabela esa tarde. Era su cumpleaños 43 y yo había ahorrado 3 meses de mi pensión para comprar esa pequeña obra de repostería francesa que tanto le gustaba. 2.200 pesos que no tenía, pero que gasté con gusto para ver su sonrisa. El taxi me dejó frente a la casa de 3 pisos que había ayudado a financiar 5 años atrás, una construcción moderna en el mejor barrio de Guadalajara con terraza y alberca en la azotea. 1.800.000 pesos de mis ahorros para el enganche. Dinero que había guardado centavo por centavo durante 45 años como profesora universitaria haciendo horas extras y tutorías los fines de semana. Me acomodé mi vestido turquesa también nuevo para la ocasión y toqué el timbre equilibrando el pastel en una mano y sosteniendo en la otra un pequeño paquete plateado que contenía un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. 3 generaciones de mujeres fuertes, pensé. Qué legado tan maravilloso para pasar. La puerta se abrió, pero el rostro de Isabela no se iluminó como yo esperaba. Sus ojos apenas se encontraron con los míos antes de volver al celular que tenía en la mano. «Ah, eres tú», murmuró haciéndose a un lado para que entrara. Ni un beso ni un abrazo, como si yo fuera solo otra entrega a domicilio. «Feliz cumpleaños, mi querida», dije tratando de mantener el entusiasmo en mi voz. «Traje tu pastel favorito y un regalito especial». Isabela suspiró profundamente como si mi presencia fuera un estorbo que se viera forzada a tolerar. «Ponlo en la barra de la cocina. Necesito terminar esta llamada». Caminé sola hasta la cocina de cuarzo blanco, otro regalo mío cuando reformaron la casa, y coloqué el pastel delicadamente sobre la encimera. A través del ventanal vi a los gemelos mis nietos Mateo y Lucía, de 11 años, jugando en la alberca con el instructor. Ni siquiera notaron mi presencia. Me quedé allí parada escuchando el eco de la casa, sintiéndome como una extraña invadiendo un espacio donde claramente no era bienvenida. 15 minutos después, Isabela entró en la cocina. Estaba deslumbrante, como siempre, cabello perfectamente teñido, maquillaje impecable, uñas hechas. Todo esto costeado por la clínica de estética que yo le había financiado 8 años atrás. 350.000 pesos para que realizara su sueño de emprendedora. Un préstamo que yo había pedido usando mi departamento como garantía y que nunca fue reembolsado. Entonces dijo, abriendo el refrigerador y sacando una botella de agua con gas: «¿Viniste solo a dejar el pastel o te quedarás a cenar también?». La frialdad en su voz me cortó como un cuchillo. Tragué saliva intentando controlar la decepción. Pensé que tal vez podríamos pasar tiempo juntas en tu cumpleaños. «Hace casi 2 meses que no nos vemos». Respondió revisando de nuevo el celular. «En realidad tengo planes para más tarde. Rodrigo me va a llevar a cenar a La Marea, solo nosotros dos». Rodrigo Ferrán, su tercer marido, un hombre que vivía de inversiones nunca especificadas y que, curiosamente, siempre necesitaba de mi ayuda financiera para sus proyectos de emergencia. El último había sido hace solo 3 semanas, 60.000 pesos, para un supuesto negocio de importación que no podía esperar dinero que yo había sacado de mis ahorros médicos.
Entiendo, respondí tratando de ocultar el dolor en mi voz. Tal vez podamos almorzar mañana entonces. Isabela puso los ojos en blanco y finalmente me miró directamente. Su rostro estaba tenso como si contuviera algo que quería decir desde hacía mucho tiempo. Mamá, necesitamos hablar, señaló los bancos altos alrededor de la isla. Siéntate. Obedecí sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba de niña antes de decir algo deliberadamente cruel para probar mis límites. He estado pensando mucho últimamente, comenzó, girando lentamente el vaso entre los dedos, sobre el cumpleaños, sobre la vida, sobre lo que realmente me haría feliz. Asentí tratando de parecer alentadora. Claro, querida, dime lo que quieres. Tal vez pueda ayudar de alguna manera. Isabela puso el vaso sobre la mesa con un golpe sordo y me miró directamente a los ojos. Lo que vi allí me heló hasta los huesos. No era amor ni siquiera irritación pasajera, era puro desprecio. La única cosa que realmente me gustaría recibir de regalo de cumpleaños, dijo lentamente pronunciando cada palabra con deliberada crueldad, es que simplemente desaparecieras de mi vida, preferiblemente que te murieras. El mundo se detuvo. El aire fue succionado de la habitación. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró. Fue como si alguien me hubiera golpeado físicamente en el pecho. ¿Qué fue todo lo que pude susurrar? Escuchaste, continuó ahora con una frialdad calculada. Estoy cansada de ti, mamá, cansada de tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de tu forma de inmiscuirte siempre en mi vida, con tus consejos anticuados y tu insoportable necesidad emocional. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. 74 años de vida, 43, siendo su madre, y nunca imaginé escuchar tales palabras salir de la boca de mi única hija. Isabela, logré decir entre lágrimas que empezaban a formarse, soy tu madre, te di todo, sacrifiqué todo por ti. Exacto, exclamó, levantándose del banco. Por eso me estás asfixiando. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito espacio, necesito libertad, necesito vivir mi vida sin tus expectativas y tu drama. Miré el pastel de El amanecer entró por las cortinas de mi modesto apartamento con una luz implacable. No había dormido un minuto. El llanto de la noche anterior me había dejado los ojos hinchados, pero algo distinto hervía dentro de mí, ya no era dolor puro, era una energía nueva rebelde. La frase cruel de mi hija seguía grabada en mi mente como un hierro candente, preferiría que estuvieras muerta. No pensé mientras me miraba al espejo, no voy a desaparecer, no voy a dejarme morir como ella desea, voy a recuperar lo que me pertenece. En la mesa de la cocina estaban aún todos los recibos, contratos y papeles que había desparramado la noche anterior. Me senté con calma y empecé a revisarlos otra vez uno por uno. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre, un documento bancario que yo nunca había firmado. Aparecía la solicitud de transferencia de una cuenta de ahorro a nombre de Isabela y Rodrigo, una cuenta secreta que había abierto hacía 30 años con mis pequeños ahorros para emergencias, ahora con más de 220,000 pesos acumulados. Sentí un escalofrío. Ya no se trataba solo de ingratitud, de desprecio verbal. Era un intento descarado de robo. Una puñalada más dirigida esta vez a mis últimos recursos, al fruto silencioso de décadas de sacrificio. La traición alcanzaba un nivel que ni siquiera yo había sospechado. Me puse de pie con decisión. Esa cuenta, ese dinero, esa vida eran míos. Nadie me los arrebataría. Tomé mi mejor traje azul marino, el que había guardado para ocasiones especiales, y salí a la calle con la cabeza en alto. El portero del edificio me miró sorprendido.
Ya no era la mujer derrotada que había llegado en lágrimas la noche anterior. Era otra, erguida firme con un fuego nuevo en los ojos. Primera parada el banco. El gerente, un hombre que me conocía desde hacía años, me saludó con cortesía, pero cuando le mostré el documento sospechoso, su rostro cambió. Esto no tiene validez, señora Carmen. La firma no coincide. Alguien intentó falsificar su autorización. Pedí de inmediato el cierre de todas las cuentas conjuntas y la transferencia del dinero a una cuenta exclusivamente a mi nombre. Firmé con mano firme sin temblar. Era mi primera victoria. Recordé entonces algo que había leído una vez en internet, esas historias de Reddit donde madres engañadas relataban cómo finalmente habían puesto límites a hijos ingratos. Yo estaba viviendo mi propia versión escrita no con teclas, sino con decisiones reales. La segunda parada fue la notaría. Allí confirmé que la copia alterada de la escritura de mi departamento también era parte del mismo patrón intento de fraude. El notario me entregó un informe oficial. Aquello ya no era un asunto privado de familia, era un caso legal. De allí fui a ver al señor Vargas, mi abogado de confianza. Escuchó mi relato con paciencia, hojeó los papeles y alzó la vista con seriedad. Doña Carmen, tiene usted pruebas suficientes no solo para defender lo suyo, sino para iniciar acciones legales por falsificación y fraude. Asentí despacio. Durante toda mi vida había sido la madre sacrificada, la protectora incansable. Ahora era la hora de convertirme en mi propia defensora. Aquella tarde, al regresar a casa, sentí una calma extraña. No era resignación, era determinación. En mi balcón, con una taza de té en la mano, escribí en mi diario: hoy comenzó mi rebelión. Ya no soy la madre que pide amor, soy la mujer que exige respeto. Los días siguientes fueron un torbellino. Isabela me llamaba sin parar. Mamá, necesitamos hablar. Mamá, el banco nos ha congelado la cuenta. Mamá, ¿qué hiciste? No respondí. Cada llamada ignorada era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para protegerme. En las noches, cuando la duda intentaba colarse, recordaba aquellas historias de Reddit de mujeres de mi edad que tras décadas de abuso emocional habían encontrado fuerzas para decir basta. Si ellas podían, yo también. El jueves acudí a la fiscalía y entregué los informes del notario y del banco. El funcionario que me atendió no ocultó su sorpresa. Señora, aquí hay elementos claros de delito. Vamos a abrir una investigación formal. Sentí un peso enorme caer de mis hombros. No era solo una lucha emocional, era también una batalla legal y yo la estaba ganando. Ese mismo día me reuní con Dolores, mi amiga de toda la vida. Al escucharme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen, estoy orgullosa de ti. Durante años fuiste esclava del amor mal entendido. Ahora estás recuperando tu dignidad. La abracé con fuerza. Esa noche por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. Al amanecer del viernes, el teléfono volvió a sonar sin descanso. La voz de Isabela en los mensajes sonaba cada vez más nerviosa. Mamá, necesitamos ese dinero. Rodrigo está desesperado, vamos a perder la casa. Me limité a sonreír. Yo también había estado desesperada muchas veces y ellos jamás se habían preocupado. La justicia estaba de mi lado y lo más importante, yo estaba de mi propio lado. Ese fin de semana decidí dar un paso más. Acudí a la agencia de viajes donde años antes había recogido folletos soñando con nuevos comienzos. Esta vez no era un sueño, era una decisión. Quería reservar un viaje a España, a Barcelona, la ciudad donde siempre había querido vivir. El asesor me entregó catálogos, me habló de grupos de jubilados de barrios tranquilos y llenos de vida. Sentí que el aire entraba en mis pulmones de otra manera más libre.
Mientras caminaba de regreso a casa con aquellos folletos en la mano, comprendí que mi rebeldía no era venganza vacía, era un renacimiento. Sí, Isabela había querido que yo desapareciera, y tenía razón en parte, la madre sumisa desaparecería para siempre, pero en su lugar nacería una mujer nueva. Una mujer que ya no mendigaría amor ni atención, sino que se daría a sí misma el respeto que merecía. Esa noche escribí la última línea de mi diario antes de dormir. Hoy confirmé lo que tantas mujeres descubrieron en esas historias de Reddit. El dolor puede ser semilla, y la semilla puede crecer en un árbol fuerte aunque nazca de la tierra más amarga. Si esta historia te inspira, dale un me gusta ahora mismo. Tu apoyo ayuda a que más personas encuentren el valor de recuperar su dignidad. El avión aterrizó en Barcelona con un suave golpe de ruedas. Al mirar por la ventanilla, vi cómo el amanecer iluminaba los tejados antiguos y las cúpulas doradas de la ciudad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no era la mujer derrotada que había dejado México entre lágrimas. Ahora era alguien distinta. Al bajar del avión, llevaba conmigo algo más valioso que maletas, llevaba la decisión firme de empezar de nuevo. El joven Miguel, enviado por la agencia de viajes, me recibió con una sonrisa cálida y me llevó hasta un pequeño apartamento en el barrio gótico. Al abrir las ventanas del tercer piso y dejar que el aire fresco inundara la sala, supe que aquella sería la cuna de mi renacimiento. Los primeros días los dediqué a caminar sin rumbo. Me perdía en calles estrechas, admiraba balcones con flores, escuchaba a músicos callejeros. Descubrí cafés donde podía sentarme horas con un libro y plazas donde el tiempo parecía suspenderse. Cada paso que daba era una conquista, ya no caminaba para cumplir las expectativas de alguien más, sino para mí. Una tarde, mientras tomaba café en una terraza de la Plaza Real, conocí a Luisa, una italiana de 76 años, que había pasado por una historia parecida. Me escapé de mis propios hijos, me confesó con naturalidad. Me exprimían como a un limón. Decidí mudarme aquí y escribir sobre mi vida. Esa palabra escribir resonó en mí. Yo siempre había llevado diarios, llenando páginas con pensamientos y números, pero nunca los había compartido. Luisa me habló entonces de un grupo de mujeres mayores que se reunían cada 15 días en una librería escondida del barrio de Grazia, un club secreto donde cada una leía sus textos, confesiones, memorias, cartas jamás enviadas. Acepté la invitación. La primera vez que entré en aquella librería con sus paredes cubiertas de estanterías hasta el techo y olor a papel antiguo, sentí que mi corazón se abría. Éramos unas 12 mujeres de distintas nacionalidades, unidas por una misma herida, la decepción de familias que nos habían tratado como instrumentos. Cuando me tocó el turno, mis manos temblaban. Leí un fragmento de mi diario la noche en que Isabela me dijo que deseaba mi muerte. El silencio fue total, y al terminar todas aplaudieron con fuerza. Varias lloraban. Tu voz no es de víctima, dijo una mujer alemana, es de guerrera. Ese reconocimiento fue un bálsamo. Por primera vez comprendí que mi dolor compartido podía convertirse en fuerza para otras. Era como si cada palabra arrancara un ladrillo del muro que me había encerrado tantos años. Pronto me animé a escribir un relato más extenso y Luisa me sugirió publicarlo en una revista digital europea que difundía historias que inspiran. Dudé al principio. ¿Quién querría leer los fracasos de una madre septuagenaria? Pero cuando envié mi texto, la respuesta fue inmediata. La editora escribió: su testimonio es valioso y necesario. Queremos publicarlo en portada. La publicación se volvió viral. Recibí cientos de mensajes de mujeres de distintos países.
Pensé que era la única en vivir algo así. Gracias por recordarme que aún puedo recuperar mi vida. Una brasileña me escribió: su historia es una de esas historias que inspiran a no rendirse jamás. Leí cada mensaje con lágrimas en los ojos. Era como si todas aquellas voces me devolvieran lo que Isabela me había robado, el sentido de ser escuchada y respetada. Mientras tanto, en México, Isabela intentaba llamarme, enviaba correos, incluso mensajes a mis nuevas amigas en redes sociales. Decía estar arrepentida, pedía perdón, suplicaba. Pero yo había aprendido a distinguir entre arrepentimiento real y miedo a perder beneficios. Sus palabras no me conmovían ya, eran cadenas rotas que quedaban atrás. El renacimiento no era solo emocional, también práctico. Con ayuda del señor Ferrer, el asesor financiero, invertí mis ahorros en un fondo seguro en España. Por primera vez en décadas veía crecer mi dinero en lugar de evaporarse en caprichos ajenos. Me di pequeños lujos, clases de acuarela, un viaje a Sevilla, un vestido rojo que siempre había soñado comprar, pero que antes me parecía un gasto innecesario. Cada mañana, al mirarme en el espejo, veía una mujer distinta, erguida, con arrugas sí, pero con los ojos llenos de vida. Había recuperado algo que ni siquiera recordaba: la ilusión. Un día, el club de escritura me pidió que diera una charla abierta. Acepté con miedo, pero cuando subí al pequeño escenario de la librería, el auditorio estaba lleno. Había mujeres, hombres, jóvenes y mayores. Conté mi historia sin adornos, cómo una hija puede convertirse en verdugo, cómo una madre puede equivocarse al confundir sacrificio con amor, y cómo aún a los 70 y tantos se puede comenzar de nuevo. Al final el público se levantó y me aplaudió de pie. Sentí que cada palmada era un latido nuevo en mi corazón. Ya no era solo Carmen, la profesora jubilada, la madre herida. Era Carmen, la mujer que había encontrado su voz y la estaba usando para dar luz a otros. Al salir de la librería, bajo las luces amarillas de la calle, comprendí que esa era mi misión: no solo vivir para mí, sino compartir mi experiencia para que nadie más se hundiera en la misma trampa. La verdadera liberación había llegado, ya no dependía del perdón de Isabela ni de la validación de mi familia. Mi vida era mía, mi historia también. Y lo más hermoso, esa historia ahora estaba ayudando a otras a escribir las suyas. Volví a casa caminando despacio, escuchando el eco de mis pasos en las piedras antiguas de Barcelona. Levanté la vista al cielo estrellado y sonreí. Por fin, después de años de dolor, podía decirlo con certeza: había renacido. ¿Este tipo de narración con mi voz te resulta atractiva? Marca 0. Si no, marca 1 si sí te resulta muy atractiva. Habían pasado ya varios meses desde aquella noche en la librería de Gracia, cuando mi voz temblorosa se transformó en un aplauso unánime. Desde entonces mi vida en Barcelona había florecido, escribía con regularidad, asistía a exposiciones, caminaba por las Ramblas como una mujer que pertenecía al presente y no a las cadenas del pasado. Pero la tranquilidad nunca dura demasiado cuando alguien como Isabela está al otro lado del océano. Una mañana de otoño recibí una carta con membrete oficial del Consulado Mexicano en España. Al abrirla, mis manos volvieron a temblar, aunque ya no de miedo, sino de indignación. Isabela había presentado una demanda por abandono moral contra mí en un juzgado de Guadalajara, argumentando que como madre tenía la obligación de seguir apoyándola a ella y a mis nietos, incluso en la distancia. El documento estaba lleno de acusaciones absurdas: que yo había desaparecido irresponsablemente, que sufría de trastornos emocionales, que mis decisiones afectaban gravemente a la estabilidad de su familia.
Leí cada línea con un creciente calor en el pecho, una mezcla de furia y dignidad herida. Isabela no solo me había deseado la muerte, no solo había intentado robar mis bienes, ahora pretendía arrastrar mi nombre por los tribunales para obligarme a seguir siendo su fuente de recursos. Respiré hondo. La Carmen débil del pasado quizá se habría derrumbado suplicando reconciliación, pero la Carmen de ahora sabía que esto era diferente, era un ataque a mi dignidad y a mi libertad recién conquistada. Llamé de inmediato al señor Vargas, mi abogado en México. Al escuchar la noticia, suspiró con fastidio. Doña Carmen es un movimiento desesperado. Su hija sabe que ya no tiene poder sobre usted y busca recuperarlo usando el sistema judicial. Pero no se preocupe, tenemos pruebas sólidas de todo lo contrario. Recordé entonces la carpeta gruesa que guardaba en mi apartamento, contratos, recibos, transferencias, pruebas de cada peso que había invertido en la vida de Isabela durante más de 40 años. Aquellos papeles, que en un principio eran solo números, se habían convertido ahora en mi escudo. Sin embargo, algo dentro de mí dijo que no bastaba con defenderme. Esta vez quería responder. Ya no era suficiente con bloquear llamadas o cerrar cuentas. Debía mostrarle a Isabela y al mundo que una madre no está condenada a ser esclava emocional de sus hijos ingratos. El señor Vargas preparó la contrademanda, difamación, falsificación, intento de fraude y perjuicio moral. Ella abrió la puerta a esta guerra. Carmen me dijo con firmeza: y ahora usted tiene el derecho y también el deber de cerrarla con justicia. En paralelo, mis nuevas amigas del club de escritura me animaron a usar mi historia como bandera. Lo personal es político, dijo Luisa. Si tu hija intenta humillarte, transforma esa humillación en una lección pública. Así lo hice. Escribí un nuevo relato titulado La deuda invisible. Narraba con detalle cómo millones de mujeres como yo habían entregado su vida entera a sus hijos solo para descubrir que esos sacrificios no se agradecen, sino que se convierten en exigencias permanentes. El texto circuló por revistas digitales y pronto recibí invitaciones para hablar en conferencias sobre derechos de las personas mayores. Fue entonces cuando entendí que mi historia ya no era solo mía, se había convertido en un símbolo. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Isabela, furiosa, enviaba mensajes llenos de veneno. Eres egoísta, mamá. Los jueces verán que estás enferma. Te quitarán lo que te queda. Ya no lloraba al leer esas palabras. Sonreía con compasión porque en el fondo sabía que cada insulto era el reflejo de su desesperación. La primera audiencia se celebró por videoconferencia. Allí estaba ella en la pantalla, mi hija, impecablemente maquillada, fingiendo lágrimas ante el juez. Decía que yo la había abandonado, que mis nietos sufrían, que yo necesitaba supervisión porque estaba confundida. Cuando me dieron la palabra, levanté la carpeta de pruebas. Con voz firme relaté los años de sacrificio, las joyas vendidas para pagar tratamientos médicos, la hipoteca firmada para financiar estudios, las bodas fastuosas cubiertas con mi jubilación. Mostré cada recibo, cada firma, cada contrato. Y al final añadí: Señoría, mi hija no busca protección, busca control. No quiere mi compañía ni mi amor, quiere mi dinero. Y yo, a mis 70 y tantos, he decidido que ya no voy a permitirlo. El juez escuchó con atención. Su mirada seria al principio se suavizó. Suspendió la audiencia con una conclusión clara que no había abandono, sino todo lo contrario. Salí de aquella sesión con el corazón palpitante. No había ganado todavía, pero había dado el primer golpe justo. Días después recibí un correo inesperado. Una organización internacional de defensa de los derechos de los mayores había leído mi relato y quería invitarme a participar en un congreso en Madrid. Acepté de inmediato.
Allí, frente a un auditorio repleto, conté no solo mi experiencia, sino también cómo otras mujeres podían protegerse legalmente. Había descubierto una misión: convertir mi dolor en herramienta de justicia para otras. El nuevo elemento que transformó todo llegó entonces. Entre el público estaba una periodista de un importante diario español. Tras escucharme, se me acercó y dijo: «Señora Carmen, su historia merece ser portada. No es solo un relato personal, es un espejo de una generación entera». Días después, mi rostro y mis palabras aparecieron en la primera plana bajo el título «Madres invisibles, cuando el sacrificio se convierte en esclavitud». Isabela, al ver aquello, enloqueció. Me escribió: «¿Cómo te atreves a humillarme públicamente?». Pero yo ya no respondía desde la herida, sino desde la convicción. La verdadera humillación era la que ella había intentado imponerme durante años. Yo simplemente había devuelto la jugada con dignidad, con verdad y con justicia. El proceso judicial en México siguió su curso y poco a poco quedó claro: las acusaciones de Isabela eran infundadas, mientras que mis pruebas de fraude y falsificación eran contundentes. Los jueces empezaron a inclinarse a mi favor. Una tarde de invierno, mientras caminaba por la playa de la Barceloneta, comprendí lo que había logrado. Ya no era solo una mujer liberada, era una mujer que había sabido responder con justicia, sin odio, pero con firmeza. Había transformado mi indignación en fuerza moral. Miré el horizonte, el sol hundiéndose en el mar, y sonreí. La batalla aún no había terminado, pero yo ya no temía, porque había descubierto que la verdadera justicia no se mide solo en sentencias judiciales, sino en la capacidad de levantarse a hablar y no dejarse pisotear nunca más. El viento frío de febrero barría las calles de Barcelona. Cuando recibí la notificación oficial, el Tribunal de Guadalajara había desestimado la demanda de Isabela y además aceptaba procesar la contrademanda presentada por el señor Vargas. Falsificación, intento de fraude y difamación. Isabela y Rodrigo tendrían que enfrentar por primera vez en su vida las consecuencias de sus actos. Al leerlo, un peso de décadas se derrumbó dentro de mí. Era como si las cadenas invisibles que había llevado por 40 años se pulverizaran de golpe. Lloré, pero no de tristeza, eran lágrimas de una mujer que finalmente se había visto reivindicada. Me asomé al balcón de mi apartamento en el barrio gótico. El sol de invierno iluminaba las fachadas antiguas y sentí algo nuevo: brillaba sin necesidad de pedir permiso. Durante años fui sombra para que mi hija brillara. Ahora mi propia luz se expandía sin obstáculos. Ese mismo día recibí un correo que cambiaría aún más mi destino. Venía de la Universidad Autónoma de Barcelona. «Hemos leído sus entrevistas y artículos», decía la carta. «Nos gustaría invitarla a impartir un ciclo de clases magistrales sobre resiliencia, envejecimiento activo y dignidad en la tercera edad. Su historia es un ejemplo inspirador para nuestros estudiantes». Me quedé sin aliento. Yo, que había sido reducida por Isabela a una fuente de dinero, era ahora reconocida como fuente de sabiduría. Lo que mi hija había querido destruir se transformaba en valor para otros. Recordé entonces algo que mi abuela solía repetir: «Del fuego más duro salen los metales más fuertes». Era cierto. Isabela había querido consumirme con su desprecio, pero ese fuego me había forjado de nuevo, más firme, más brillante. La primera clase se realizó en un auditorio pequeño con unos 50 estudiantes y profesores. Entré con paso seguro, aunque por dentro mi corazón latía como tambor. Al empezar conté mi historia sin adornos: el sacrificio, la traición, la rebelión y la justicia.
Al hablar de la noche en que Isabela me pidió que desapareciera de su vida, sentí un silencio profundo en la sala. Nadie respiraba. Luego añadí: lo que mi hija no entendió es que al pedirme que desapareciera me dio el mayor regalo, me obligó a nacer de nuevo. El auditorio estalló en aplausos. Al terminar, una joven estudiante se acercó con lágrimas en los ojos. Profesora, mi madre vive algo parecido conmigo. Siempre pensé que ella exageraba, pero al escucharla entendí que es verdad. Gracias por abrirme los ojos. Ese fue el instante en que comprendí que todo el dolor había valido la pena. Mi voz estaba llegando a donde debía, a transformar vidas. Los meses siguientes se multiplicaron las invitaciones. Conferencias en Madrid, seminarios en Lisboa, entrevistas en la radio. Cada vez que hablaba, sentía que parte de las cenizas del pasado se elevaban al cielo y se convertían en luz. Mientras tanto, Isabela no dejaba de enviarme mensajes. Un día me escribió: «Mamá, ya no me queda nada. La casa se perdió, el juicio avanza. ¿De verdad vas a dejar que tus nietos sufran?». Leí esas palabras con calma. Ya no eran cadenas, eran apenas ecos lejanos. Respondí con pocas líneas: «Mis nietos, cuando sean mayores, tendrán mi amor. Pero tú, Isabela, tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones». Y bloqueé su número una vez más. En el club de escritura compartí esta respuesta. Luisa, mi amiga italiana, me abrazó fuerte. Esa es la verdadera victoria, Carmen. No solo ganaste en tribunales, ganaste en tu corazón. Un domingo de primavera, tras una de mis clases en la universidad, un periodista me entrevistó para un suplemento cultural. Tituló la nota «De víctima a maestra, la historia de Carmen Aguirre, 77 años y más viva que nunca». Cuando vi mi foto impresa en la portada, con mi sonrisa amplia y mi mirada clara, entendí que había llegado al punto de la consagración personal. Lo que Isabela intentó destruir, mi credibilidad, mi valor, se había transformado en reconocimiento público. Ya no era solo Carmen la madre traicionada, era Carmen la mujer que había hecho de sus cenizas un fuego nuevo. Un día después de una clase especialmente emotiva, un grupo de estudiantes me rodeó. Una de ellas, con voz temblorosa, me preguntó: «Profesora, ¿qué siente después de todo?». Sonreí y respondí: «Siento que me he quemado entera, pero de esas llamas salió una luz que nadie podrá apagar». Ese fue el resumen perfecto de mi viaje. He destruido la imagen de la madre sumisa que cargaba sobre mis hombros como un yugo. De esas ruinas ha nacido una mujer completa, reconocida, escuchada. No busco venganza, ya busco sentido. Y lo he encontrado en cada aplauso sincero, en cada estudiante que me escucha, en cada mujer que me escribe para decir: «Tu historia me salvó». Mi hija quiso reducirme al silencio. Yo respondí con palabras que hoy resuenan en universidades y plazas. Isabela quiso que me apagara. Yo me convertí en fuego. Ese es mi triunfo, la destrucción del dolor se convirtió en brillo compartido. La primavera avanzaba en Barcelona y con ella mi vida encontraba un ritmo sereno que nunca antes había conocido. Después de conferencias, artículos y clases universitarias, llegó lo inesperado: el silencio. Un silencio distinto, no el del desprecio o el abandono, sino el silencio pleno de quien ya no tiene cuentas pendientes con el mundo. Cada mañana abría las ventanas de mi apartamento en el barrio gótico y dejaba entrar la brisa suave que arrastraba el aroma de los naranjos en flor. Tomaba mi café lentamente, mirando cómo la ciudad despertaba bajo la luz dorada. No necesitaba más, ni reconocimientos, ni victorias legales, ni aplausos. Había llegado al punto donde lo que me definía era simple estar en paz conmigo misma. Las batallas con Isabela habían quedado atrás.
Los tribunales habían puesto las cosas en su lugar, la prensa había contado mi versión y la universidad me había dado voz. Pero lo que realmente me sostenía era otra cosa, saber que ya no dependía del amor condicionado de nadie. La libertad no era geográfica ni económica, era interior. Recordaba a la mujer que lloraba en aquel sofá de Guadalajara con un pastel intacto y un collar en la mano, y me parecía un personaje distante, casi irreal. Esa mujer había muerto en el mismo instante en que su hija le deseó la desaparición. Y de esa muerte había nacido yo una Carmen nueva, digna, luminosa, dueña de cada decisión. Un día recibí un correo inesperado. Era de un colegio en Zaragoza que había leído mis textos y quería invitarme a dar una charla para un grupo de mujeres jubiladas. Dudé porque no quería volver a recorrer heridas una y otra vez, pero al llegar allí y ver sus rostros atentos, comprendí que no era repetir dolor, sino convertirlo en lección compartida. Hablé de la trampa del sacrificio sin límites, de la importancia de poner fronteras incluso con los hijos, de cómo el amor verdadero no es servidumbre. Varias mujeres lloraban en silencio. Al final una se levantó y me abrazó. Carmen, me salvaste de un futuro que ya estaba repitiendo. Esas palabras me conmovieron más que cualquier reconocimiento académico, porque allí estaba la esencia, mi historia que había nacido de la destrucción, se había convertido en herramienta de liberación para otras. Con el paso de los meses empecé a escribir un libro. No era un ajuste de cuentas, sino un legado, páginas llenas de experiencias, reflexiones, advertencias y sobre todo esperanza. Quería dejarlo como herencia verdadera, no de dinero ni de objetos, sino de sabiduría. Al terminar el manuscrito, una calma profunda me invadió. Supe que aunque mañana ya no estuviera, mi voz seguiría viajando, tocando corazones en lugares lejanos. Era la trascendencia que Isabela nunca entendería. No se trata de acumular bienes, sino de dejar huellas. Las noticias de México llegaban a cuentagotas. Rodrigo había desaparecido entre deudas y demandas. Isabela, según me dijeron, vivía aislada, sin amigos cercanos, con una reputación deteriorada. Mi corazón no celebraba su desgracia, pero tampoco se culpaba. Cada cual recoge lo que siembra y ella había sembrado desprecio. Yo había aprendido a soltar. Una tarde de verano, sentada frente al Mediterráneo, entendí la dimensión de mi viaje. Lo que había empezado como traición se había transformado en camino hacia la plenitud. El mar infinito y sereno era un espejo de mi estado interior, libertad absoluta. Ya no esperaba nada de Isabela, ni de mis nietos, ni de la sociedad. No necesitaba reparación externa porque la reparación verdadera ya la había hecho dentro de mí. Y con esa convicción cada día se volvía un regalo. Comencé a dedicar mis mañanas a pintar acuarelas y mis tardes a escribir cartas a mujeres que me pedían consejo. No eran cartas de consuelo, sino de fuerza. Pon tus límites, protege tu dignidad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A mis 77 años, había descubierto la mayor de las verdades: la edad no limita la libertad. La libertad empieza cuando uno se atreve a soltar las cadenas invisibles. Mi vida se había reducido a lo esencial: una mesa junto a la ventana, un cuaderno, una copa de vino al anochecer y la certeza de que ya no debía nada a nadie. Ese es el verdadero lujo, la paz interior. Mensaje claro para ti que me escuchas. Quizá tú, que ahora tienes entre 40 y 70 años, estés sintiendo lo mismo que yo sentí: cansancio, frustración, la sensación de haber dado demasiado y recibir muy poco. Quizá tus hijos, tu pareja, tu entorno no entiendan tu valor. Permíteme decirte algo: desde lo más profundo no necesitas el permiso de nadie
para recuperar tu vida. La dignidad no se hereda ni se mendiga, se construye con decisiones valientes. Nunca es tarde para poner un límite, nunca es tarde para empezar de nuevo. Si yo lo logré a mis 77 años, tú también puedes, porque la verdadera herencia que podemos dejar no es dinero ni sacrificios, sino un ejemplo de libertad. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi historia completa. Si esta voz te acompañó, si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, te invito a que lo demuestres con un gesto sencillo. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que lo necesite. Cada palabra tuya, cada me gusta, es una manera de seguir construyendo juntos un espacio de historias y aprendizajes. Nos vemos en el próximo capítulo.